Hola, ya estamos por aquí. Espero un momentito para que se vayan conectando porque sé que muchos ya estaban esperando este programa y sobre todo por el tema del día de hoy y por el invitado también y porque hemos visto que cada vez que hablamos de San José, de verdad que es una lluvia de bendiciones para todos nosotros. Miren a quién tengo por aquí, a nuestro querido amigo, el padre doctor Félix Castro Morales, que nos ha recibido amablemente en su casa para platicar de San José. Padre, bienvenido, ¿cómo está usted? Pues muchas gracias por dignarse pisar estos suelos de esta casa parroquial. Gracias a Dios que estoy bien, superando las inclemencias del COVID, pero bien. Y pues también para mí es una bendición poder hablar de San José, porque pues en mi mente, en mi corazón siempre está la Virgen María y San José. Como una forma de conectarme, diríamos, hablando en términos así de la técnica de hoy, conectarme con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues para mí es un placer poder compartir con ustedes estos minutos hablando de nuestro Padre San José, Padre de la Iglesia. Y digo Padre, nuestro Padre, porque pues es Padre de Jesús y Jesús es nuestro hermano y entonces pues también es mi papá. Excelentísimamente dicho. Y miren, para no sentirnos solitos, ¿verdad? Aquí tenemos, por supuesto, la imagen de San José dormido, que muy amablemente muchos de ustedes han obtenido a través de Oye Familia, y de verdad estoy muy contenta porque estamos llevando esta devoción a las familias, Padre. Pero yo no lo tengo, ¿me lo puedes dejar? Pero por supuesto que sí, ¿para qué creen que lo traigo, verdad? Para que se quede aquí, por supuesto, claro de que sí. Y todos ustedes que ya lo tienen o que lo quieren con toda confianza, echen un telefonazo, ya saben que sí. Y yo creo que más que nunca, Padre, podemos platicar sobre el modelo de silencio, o del silencio, mejor dicho, de San José. Esta imagen es muy representativa para nosotros. Y era poco conocida realmente aquí en México, Padre, y creo que el boom de San José dormido vino a darse a partir de que el Papa Francisco pues empieza a hablar de él y de que tiene una imagen pues como esta, en donde él pone alguna intención particular, ¿no? Abajo de la imagen. Precisamente los orar, sueños, ¿no? Exacto, de San los José. Sueños de San José. Y fíjense que yo estaba buscando una persona para que nos hablara precisamente de San José. Yo decía, Espíritu Santo, ilumíname, ¿quién será la persona ideal para que nos hable sobre nuestro Padre San José? Y bueno, el Padre Félix tiene, la verdad, un referente maravilloso en cuanto a la cantidad de libros que tiene escritos, y recordé perfectamente, y también le agradezco a Carlos, Carlogio, más conocido en las redes sociales como Carlogio, que estábamos platicando y dijimos en común, el Padre Félix, claro, él tiene un libro, y no sé si sea solo uno, Padre. Sí, sobre San José he escrito 2 libros. Vamos al Custodio del Redentor y San José, esposo de la Virgen María, viste desde la Sagrada Escritura, claro que todo es de forma muy sintética. Viste desde las Sagradas Escrituras, desde el magisterio de la Iglesia, desde la patrología y los santos. Maravilloso. ¿Qué es lo que han ido pensando, qué legado nos han dejado sobre nuestro Padre San José? Y precisamente me decías que hablara de San José, y decir, pues hablar de San José es como hablar de todo un bosque. Sí. En el que se sacan tantos caminos, tantos paisajes, tanta belleza que se puede encontrar en un bosque, así también en San José. Pero gracias a Dios que pronto nos pusimos de acuerdo y nos diremos por esa línea. Tú me decías de la espiritualidad de San José, yo te digo, vamos a hablar del silencio de San José como modelo de los fieles cristianos. Exacto. Y cuando hablamos de los fieles cristianos, nos estamos refiriendo al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a religiosos, religiosas y laicos. Perfectísimo, ahí está, ¿ya ven por qué invité al Padre Félix?
Dice, las sabe todas. No, pero padre... ciertamente que sé algunas cosas, pero ignoro más de las que sé. Bueno, vamos a empezar, Ciertamente ¿verdad? que amo Vamos a un poco, empezar. pero me falta mucho por amar. Definitivamente, Sí. pero digamos que desde el escrito que el padre ha hecho de estos dos libros, pues podemos meditar más profundamente, y sobre todo el padre que nos vaya guiando, ¿verdad?, hacia ese modelo de silencio para los cristianos que es San José. Padre, un día San José se encontraba muy angustiado, triste, apenado. Quiero pensar que en su cabeza había todo un mundo de ideas, de caminos, ¿no? ¿Me voy, no me voy? ¿Qué hago con esta situación? Y estando precisamente San José dormido, como está aquí en esta imagen, pues tiene esa revelación en un sueño por parte de un ángel, si no mal recuerdo. Y a partir de ahí vamos a entrar en este tema de la espiritualidad de San José. Sí, realmente que sabemos que San José no tiene ninguna palabra en las Sagradas Escrituras. San José incluso los comunicados los tiene a través de sueños. El silencio de San José hoy nos es muy necesario en un mundo a menudo demasiado ruidoso, ensordecedor, que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. Y qué importante es que nosotros regresemos a nuestra interioridad para encontrarnos desde allí con el Señor, como lo hizo el Señor San José. Se tiene pues una necesidad, hoy día el mundo, así diríamos, de respirar ruido. Parece que necesitamos tener la música a todo volumen, a todo momento. Como decía un joven que le decía, bueno, ¿y a ustedes por qué les gusta la música tan fuerte, tan estruendosa? Dice, no, padrecito, es que así la música nos entra por las venas y nos circula hasta el corazón. Así que donde hay lugar para Dios, pues no hay. Pareciera que el ruido ha invadido la casa de Dios, es decir, el alma de los cristianos, y que cada vez es más difícil escuchar la voz del Señor como lo hiciera precisamente San José. El ruido, diríamos incluso que nos impone como una dictadura día a día. Y otro espacio, ahí está el silencio, que es condición esencial de la oración. Y la oración es imprescindible para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la oración es entrar en la presencia de Dios, estar con Él, incluso sin palabras, como decía aquel campesino al cura de Ars, cuando le dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Te he visto hace mucho tiempo. Dice, es que yo lo veo y Él me mira. Nada más eso. Pero que sí, pues es necesario tener esos silencios, ese silencio como San José, porque el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, y el Espíritu Santo obra en el silencio. Por eso él sabe escuchar la voz de Dios, porque es un hombre de silencio. Jesús oraba en silencio. Humanamente aprendió de San José, sin duda también. Como hombre, como Dios, pues ya sabemos. Especialmente Jesús, por la noche, se retiraba a lugares solitarios y apartados, como Getsemaní, para orar. Así, los santos, que son el Evangelio hecho vida, también son un buen ejemplo para nosotros. Que el silencio precede, prepara y acompaña ese momento privilegiado que es la oración, en el que
accedemos a Dios. Porque si nuestro corazón está atiborrado de ruidos y de idas y venidas mentalmente, pues ahora sí que no puede haber lugar para Dios. Y es necesario quitar todos esos ruidos de nuestra vasija interior para poderle echar agua de la fuente de la vida. San Juan de la Cruz así decía: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de oída del alma. Santa Teresa de Calcuta dice que necesitamos encontrar a Dios, pero no podemos encontrarlo en el ruido ni en la agitación. Cuanto más recibimos en la oración silenciosa, más somos capaces de dar en nuestra vida activa el silencio y la oración inseparables. Cuídate de la palabrería, decía San Doroteo, porque ahuyenta los pensamientos piadosos y la meditación en Dios. Y hoy día vemos tanto ruido. Parece que nuestro pueblo, los más, como decimos, los más católicos, muchos, una gran mayoría, tampoco sabe orar más que con el ruido. Hay que cantar, hay que hacer sonar la guitarra y hay que mucha palabra, y es necesario que lo ideal sería que vayamos creciendo hasta hacer de nuestra vida una vida de silencio, de contemplación silenciosa en Dios, muchas veces sin decirle palabras, porque lo demás es oración de principiantes y parece que no salimos de la oración de principiantes. Pero ¿cómo le hacemos, padre? A ver, ahorita que está diciendo esto y es tan cierto, perdón que lo interrumpa, una alumna en alguna ocasión me dijo: maestra, mis papás nos llevaron de vacaciones a un lugar donde hay cabañas y no hay internet. Dice, literal sentí que me moría, no hallaba qué hacer, no soportaba el silencio. Eso en el caso de una chica de 18, 19 años. Nosotros en el día a día, con el trabajo, con tantas cosas, denos consejos prácticos, padre. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para estar un ratito en silencio, como usted dice, ponernos en tono para la oración? Bueno, primero, esto no es mágico, eso se trabaja toda la vida, así como un obrero, un carpintero, hablando de la carpintería de San José, sí. Pues esto no lo aprendí en un día, esto es tema de toda la vida, pero que si hay consejos, sí. Precisamente en el seminario dejé un libro que se llama Devocionario, para estar con Dios. Y allí en 2 capítulos hablo sobre los distintos niveles de la oración. Bien. Y es difícil dar una respuesta así tan inmediata. Creo que lo ideal es leer y volver a leer y practicar y volver a practicar sobre la oración en sus distintos niveles, de tal forma que hablaríamos de la oración primaria, diríamos así como de principiantes, otra oración de precontemplativos, otra de contemplativos y otro más profundo, todavía más de hablar de un cierto desposorio
espiritual, hasta llegar al matrimonio espiritual, Wow. y después, como Santa Teresa, llegar a la reverberación. Muy bien. O bien a un éxtasis profundo. Pero esto, pues no todos, algunos santos, y es por allí. Pero ¿qué hacer? Pues primero necesitamos educar y formar al pueblo de Dios. Y yo necesito ir con mucha calma, con mucha paciencia. Tengo un mes aquí en esta parroquia. Hay muchos deseos de estar con Dios, de conocer a Dios. Hay horas santas con varios grupos, se van aumentando. Entonces, lo ideal sería que algún día tengamos alguna práctica, así sencillo. Pero ya lo acaba de decir ahorita y se me vino increíble a la mente. Ya el hecho de que la gente vaya a hacer, por ejemplo, hora eucarística, ya es un momento de oración con Dios. Sí, ¿Podríamos empezar con por eso? Por eso digo que es oración de principiantes. Y la mayoría hace oración de principiantes. Sí. Pero no hasta simplificar. La oración de principiantes tiene que pasar a un momento en que solamente uses unas frases para conectarte con Dios y estar con Dios. Okay. Aunque estés en el ruido. Aunque estés en el ruido, conectarte con Dios, y llegará un momento en que tengas que dejar esa palabra que te sirve como gancho para unirte o cable para enchufarte con Dios. Entonces hay que llegar un momento en que lo puedas dejar y que sin palabras estés allí incluso horas. Wow. y sencillamente sintiendo la presencia de Dios. Claro que hay sus riesgos. Pensemos en una persona que anda un poco desvelada, pues es obvio que si se comienza a concentrar se va a quedar entre dormida, pero es bueno de todas maneras, aunque sea hacerlo así, para cuando estés muy lúcido y dormirte un rato con Jesús, aunque no hay que buscar eso, pero también es una un ratito? si tú quieres, es también una forma de orar. De orar, claro. Pero que no diga voy a dormirme allí para orar, tampoco sería. Pues no, ¿verdad? No es el fin. Sí. Padre, ¿y qué tal para empezar también? Porque sabemos que muchos de nuestros hermanos que se están conectando apenas, muchos están regresando nuevamente a la Iglesia Católica. No porque no lo fueran tal vez, sino que a lo mejor no tenían la práctica, la formación y la constancia de hacerlo. Pero, no sé, se me ocurre tal vez sugerir, ¿es bueno tener un pequeño altar en casa? Para empezar, vamos en esos pininos, Padre, ¿no? Un pequeño altar en donde yo diga, bueno, este es mi espacio, en donde tengo, no sé, mi San José, mi Virgen, un crucifijo, y ahí me puedo sentar un momentito, al menos a pensar en Dios, así como lo hacía San José, que yo sé que San José debió de haber tenido una vida de oración sumamente intensa por sus frutos. Bueno, no sé si bueno, desde luego equivocado. que cada uno de los seres humanos más o menos creyentes o incluso ateos no dejan de ser en mayor o menor intensidad pues casa de Dios, templo de Dios, habitación de Dios. Así que cada uno de los seres humanos es un altar. Y claro que las imágenes ayudan. Un espacio en casa dedicado exclusivamente a la oración, pues es muy bueno, ya te dice mucho, porque hay un espacio que te invita a ir a orar, pero no quedarnos ni en el altar, ni quedarnos tampoco en la imagen, sino ir a quien representa la imagen. Exacto, que es lo que les vengo diciendo. Porque una cosa es que, como les decía yo el domingo, y el Papa nos decía, una cosa es que lleves una fe milagrera, decía él, y te quedes con el milagro y con los panes, pero no te quedas con el que hizo el milagro, ni con el que te dio los panes. Desde luego. Entonces, pero de todas maneras, pues todos tenemos un proceso y no podemos pedirles a todos que vayan en el mismo nivel de oración, de silencio, de intimidad al estilo de San José, pero siempre pues tenemos que tener parámetros hacia los cuales nosotros tengamos que caminar para vivir nuestra fe y hacer menos pesada la vida en los momentos de dolor, de sufrimiento, de penas, en los momentos incluso de gozo, de alegría, de contento, pues como una preparación para cuando lleguen las borrascas poder soportarlas y aguantarlas. Incluyendo, hablando de San José, por supuesto, la hora de la muerte, la hora postrera.
Que para eso San José también ya más adelantito lo platicaremos. Pero Padre, continuemos por favor con esto que nos decía. Me quedo con el primer punto más importante, el silencio. Bueno, realmente que quien guarda silencio por amor de Dios, se entregará a la meditación, a lo que estamos hablando, a la lectura espiritual y a la oración ante el Santísimo Sacramento. Y hay muchas personas que lo hacen, pero sí es lo ideal que fueran creciendo en esa oración. No digo que no esté bien, que no se deba de rezar el rosario ante el Santísimo o la liturgia de las horas. No, se puede, pero también hay que dejar momentos de silencio. Total silencio, o sea, es decir, sí. Como decía el santo que ahorita mencionaba, ¿no? Porque si no, nada más estás hablando, pero no dejas que te hablen. Ese es el detalle, para allá iba. Sí. ¿Dios nos habla, Padre? Sí, Dios nos habla, pero es necesario hacer el silencio. Para escucharle. Así como un viento suave, acuérdense de Elías, que fue, Elías, que fue y al cerro a encontrarse con Dios, y pasó el terremoto, pasó el viento fuerte, etcétera, y encontró a Dios en una brisa suave. Entonces es por ahí. Y cómo nos habla Dios, cómo descubrimos su voz, pues muchas veces es tan tenue, tan delicada, así como diríamos, para darme a entender, es como ciertas corazonadas interiores, como que hay una respuesta a lo que estamos buscando, y Dios nos comienza a hablar. Y pues por ahí está. Así, por ejemplo, San Efrén recomienda: habla mucho con Dios y poco con los hombres. Y San Arsenio decía por su parte, reconoce que se ha arrepentido muchas veces de hablar, pero nunca de guardar silencio. Y ahí es donde comienza a descubrirse la voz de Dios, porque el silencio es un tesoro de infinito valor. Y sí. Cuando estamos en silencio, somos más auténticos, somos los que somos realmente. Y ahí está, alguien pudiera decir, ya se salió del tema porque está hablando de lo que dicen los santos, piensan los santos. No, es que San José es modelo de vida sencilla, humilde y de silencio integral. Por eso, San José es maestro de vida interior, y a la luz de los padres de la iglesia y santos que he estado citando, pues entonces nos vamos a San José y lo hacemos como más comprensible a este padre de la iglesia, modelo de trabajador empeñado en su tarea, servidor fiel de Dios en relación continua con Jesús. Este es José. Por eso, ite ad Josep, vayamos a José. Fe, amor, esperanza son los ejes de la vida de San José y de todos los fieles cristianos. La entrega de San José aparece tejida de ese entrecruzarse de amor fiel, de fe amorosa y de una esperanza confiada. Diríamos también, es un hombre discreto, casi desapercibido, pero pieza fundamental para que se cumpliera la historia de la salvación del hombre. Por eso se ha dicho que es el más, después de la Virgen María, pues el más santo de los santos. Claro. Es obvio, esa permanencia que tuvo con Jesús, quizá un poquito menos de 30 años, casi los 30 años, porque acordarnos de la cultura judía, que una vez que el papá moría, entonces sí el hijo se lanzaba a la responsabilidad de la casa y a manifestarse al mundo exterior, y fuera de allí, mientras el papá no moría, pues el hijo estaba por debajo del papá y no por encima de él. Muy bien. También un ejemplo para pues nuestra realidad de hoy. Exactamente. Y justo me viene a la mente una pregunta, Padre. A San José lo vemos en las imágenes ya grande, ya mayor, ya una persona, como hoy decimos, de la tercera edad, ¿no?
¿realmente San José era tan grande? No, era más o menos de la misma edad de la Virgen María. Es lo demás, creo que no tiene tanta fundamentación, pero ese sería otro tema a tratar. Como digo, pues es hablar de San Muy José. amplio, muy Es, amplio. es, es, es una Así es. no infinidad, porque no hay el infinito, pero sí una gran cantidad de temas que se pueden Así abordar. es. Y justo ahorita también le pregunto esto porque usted lo está platicando y yo me lo estoy imaginando y me imagino que ustedes también. Digo, ay Dios mío, ¿cómo habrá sido San José? ¿Cómo estaría él? Ahorita si me pongo a pensar en un hombre de 20 años, padre, que a lo mejor era la edad que posiblemente, o a lo mejor hasta menos tendría San José, que era un hombre de silencio, que era un hombre de oración, que estaba, por supuesto, en su religión judía muy, muy cerca de Dios y cumplía con los mandatos que nuestro Señor imponía. Digo, Dios mío, ¿cuánto fruto se puede sacar del silencio? Sí, tú dices, sí, ¿cómo sería San José y todo eso, su oración y su vida? Pues sencillamente acordarnos que fue un hombre de contemplación y la contemplación es, como lo explican los santos, es así como cuando se funde la materia con el fuego, que casi es transparente y entra incluso hasta el hierro. Casi como que se transparenta en ciertos momentos por el calor. Pues también así, San José, durante su vida, San José él fue un peregrino en la fe. José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. El silencio de José posee una especial elocuencia. Gracias a este silencio se puede hacer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él habla el Evangelio, el justo. No en cuanto solamente así dar a cada quien lo que es suyo, sino en cuanto a la santidad, en cuanto a ser el hombre de Dios, el hombre que supo vivir con la Virgen María y con Jesús. Nada más y nada Como menos. dijo el ranchero, aunque sea. Man que sea. Pues sí, pues ahí Man está. que sea, ¿verdad? Sí. Ok. Wow, no, de verdad que hablar de San José es... Ay, es que es tan profundo, padre, y luego tener todo un año dedicado a San José, que ahorita vamos a platicar también un poquito de esto. Yo creo que los hombres que nos estén escuchando y las mamás que están formando hombres, varones en sus casas, en sus familias, sí deberían de tener como ejemplo, como modelo a San José. Encomiéndenlo mucho de verdad a sus hijos, encomiéndenles a sus hijos a San José, para que los haga muy santos como él y a nosotros como mujeres que tengamos pues ese ejemplo de María de querer la santidad para nuestros hijos, porque no me explico, no entiendo el catolicismo, o al menos en la parte de los padres, sin pensar que queremos que nuestros hijos sean santos. Finalmente para eso fuimos llamados. ¿O me equivoco, padre? No, el hombre está llamado a la santidad. Por eso dice el prefacio de la Santa Misa, ahí en el prefacio de la reconciliación, para que sean santos como Dios es santo. Y después nos vemos santos entre los santos, dice casi a renglón seguido. Claro. Entonces, pues esto es por ahí, el hombre llamado a vivir con Dios, y la santidad, pues heroica, no es tan sencillo de tenerla, pero sí la santidad ordinaria. Y la santidad ordinaria todos sabemos que es vivir y morir sin pecado mortal. Esta es la santidad. Y con esa santidad, aunque vayamos al purgatorio, pues tenemos la oportunidad de salir todavía en algún momento, largo o poco tiempo, pero ya estás ya poseedor de Dios, aunque estés allí,
con esa seguridad total de que vas a salir y que lo vas a poder contemplar, es decir, estar cerca de él, estar en el centro de la ciudad con él, porque no es lo mismo estar en una colonia que estar en el centro donde está el rey. Claro. Y pues así es poco a poco lo que se puede ir. Pero también a propósito de todo esto, hay comentarios que hablan como el Papa, incluso en esta grandeza de San José que estamos hablando, le da el mismo saludo que se le da a la Virgen María. A ver, esa Igual. es otra cosa. Históricamente hablando, pues siempre le damos, digamos, un poco de más importancia, si es que se puede decir así, padre. Sé que es, voy a hablar muy a lo como va. Tiene más peso, más, como likes le podríamos decir, ¿no? A la Santísima Virgen que al mismo San José. De una u otra manera a veces lo vemos a un ladito como chiquito. No, yo ¿No? creo que... Sé que no es así. Sí, desde luego que, no es así, que pero la bueno. Virgen María, como decimos todos al rezar el rosario, reina de los ángeles y de los hombres, la criatura más santa de todos los santos, es un parámetro que nosotros tenemos siempre y que no solamente es a quien intercede por nosotros, no solamente es una madre que se interesa por nosotros, sino también es una madre que nos llama a vivir como ella vivió. Precisamente la verdadera devoción a la Santísima Virgen María no es como aquella viejita lo entendió, que el párroco dijo que toda la gente devota se salvaba y pronto se compró unas hasta arriba. No, la verdadera devoción a la Virgen María es conocerla, amarla e imitarla. Y así también de San José, la verdadera devoción de San José, que el objetivo precisamente del Papa es ese, no solamente que tengamos un sentimiento especial a San José, sino que vivamos al estilo de San José, en esa correlación, en esa relación mejor con Jesús y con la Virgen María. O sea, por eso San José y la Virgen María, pues imprescindibles en la vida de un cristiano católico y también como modelos y como intercesores y cómo conducir nuestra vida cristiana, cómo caminar, pues viviendo con Jesús. Y para vivir con Jesús hay que hacer silencio y abrir el corazón. Punto y se acabó, es que de verdad no hay tanto que darle vueltas. Ahora, padre, el señor San José era la cabeza de su familia. Sí. Hoy se está perdiendo esto fuertemente. También yo creo que tenemos que meditar en ese silencio de San José y sobre todo volver a dar el lugar que se debe, número 1, a San José y número 2 también al padre de familia. Sí, desde luego que es necesario todo eso que tú dices, pero también hay que decirles a los papás y a las mamás que la maternidad y la paternidad sí son así como dijera, por sí mismos, por su misma naturaleza, porque el padre es el que engendra, pero realmente para hacerse querer y respetar y servir como padre y como madre es necesario ganarse esa dignidad de ser padre, de ser madre. Wow. Pues hay que ser padre y hay que ser madre, porque sí. si no, pues ahora sí que hasta la... pues sí, se pierde todo. Todo. Se va pues el traste. Sí, no, pero es que es importantísimo. Porque, por ejemplo, de un sacerdote en una parroquia, pues sí, es el padre, sí, pero esa paternidad tiene que ganársela con su testimonio, con su vida, con su entrega, que realmente sea un esclavo de Jesucristo y un servidor del pueblo. Si ustedes quieren, pues, como les he dicho a esta comunidad, pues recen por mí para que yo pueda ser un miembro más de esta comunidad que está para servirles. Comunidad de Villas de Irapuato, Santa Margarita María de Alacoc, sí. que creo no lo había mencionado, pero estamos por acá. Y pues bueno, qué importante de verdad lo que acaba de decir al respecto de ser cabeza, y ser cabeza con el ejemplo. Ojo, papás de familia que nos están escuchando, se tiene que ganar el respeto. ¿Estoy bien? Sí, ¿y cómo ser? Pues aunque sean los papás que sean como San José y las mamás como la Virgen María. Nada más que cuesta mucho trabajo. Está tan fácil, hombre. Pero esto no se hace desde luego que en un día.
es toda la vida. Híjole, híjole, es que de verdad la responsabilidad que tenemos como católicos, como padres de familia, pero en general como católico, comprometido, es el de dar un buen testimonio y un buen ejemplo. Mucha gente me dice, ay, Esme, pero si yo los eduqué a todos mis hijos por igual, les di lo mismo. Mira, uno me salió así, el otro así, cuyá. Bueno, Pues son bueno, otras, circunstancias, son ¿no? otras realidades, porque los dedos de la mano nunca son iguales. Exacto. Y cada quien tiene su libertad. Y desde el uso de su libertad para responder o no responder a las mociones del Espíritu Santo que se recibió el día del bautismo y la confirmación, Sí. pues de allí depende el que sea un buen hijo o no, o un buen padre, una buena madre o no, según el uso que se dé la libertad. Y quienes que son muy dóciles, muy obedientes, le dan la libertad a Dios y nos dejamos conducir o no por Él. Entonces por ahí está el por qué diferentes en una familia. Pues precisamente porque cada quien tiene una respuesta, como el hijo del Evangelio. Oye, voy a trabajar a mis campos. Sí, padre, ya voy mañana. Sí, voy a ir. Pero Y no no va. fue. Y el otro dice, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y ahí va Pues depende de arrastrando los todo, pies. depende de todo eso. Pero fíjense, qué humano de verdad San José y qué tan carne humana. Me estoy acordando ahorita, Padre, cómo debió de haber sufrido nuestro Señor cuando se le pierde Jesús. Imagínense como padre de familia. Digo, sé que muchas personas, y lo digo de todo corazón y con mucho respeto, porque muchos de ustedes han perdido a sus hijos y no saben en dónde están. Es una triste realidad que tenemos, ¿no? Pero el hecho de haber otra vez ídose al silencio y pensar, Dios mío, ¿qué pensaría San José? Ya le perdí a nuestro Señor a su hijo, ¿a dónde se me habrá ido? ¿Qué le habrán hecho? Y otra vez vuelve la respuesta del silencio. Sí. Y nada menos que era custodio del Redentor, como acabo de decir, como titulé ese libro, vamos al custodio del Redentor. Entonces era el custodio del Redentor Y y se se le le pierde pierde. el Redentor, pues toda la humanidad, ¿no? Pues sí. Imagínense nada más, pobre San José. Sin duda que San José pues entendía muy bien las cosas, pero así que todo el alcance hasta donde estamos ahorita nosotros, pues él no era para ver todo el futuro, sino Claro. vivir una vivencia muy fuerte del presente. Y seguir con esa fe de ir a buscarlo, Y porque se regresan y van a buscarlo. y yo creo que el Papa hace muy bien esta oración, que es como un resumen de lo que es la vida de San José y cómo verlo en nuestra vida cristiana. Me gustaría que la dijéramos desde donde cada quien está. Sí, sí. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Qué hermosa oración. Allí yo lo he visto esta oración como un resumen de todo lo que el Papa ha querido que nos fijemos en San José. Y precisamente la pregunta sería, bueno, San José es el patrón de la Iglesia Católica. De la Iglesia Universal. Ajá. Católico significa universal. ¿Por qué, Padre? O sea, no sé si tenga por ahí el dato, quién lo pronuncia así, ¿es algún papa en particular? ¿O en qué momento se le da ¿cómo decirlo? Este nombramiento, esta mención honorífica para nuestro Señor San José? Porque él, bueno, obviamente por sus virtudes, ¿verdad? Es el patrono de la Iglesia Católica, pero ¿en qué momento es que se da esta situación? Y no sé, hasta yo lo he llegado a equiparar pensando, bueno, sabemos que el Papa es el sucesor de San Pedro, pero en un determinado momento custodia, no sé, creo que no sé si esté bien dicho así, ¿no? Pero cuida, resguarda nuestra iglesia
de una manera maravillosa, así como Él es también el santo que pedimos auxilio a la hora de la muerte, ¿no? Le pedimos una buena muerte. Hay quien le pide un esposo muy santo, que por cierto conozco muchos testimonios de mujeres que han sido muy santas en su matrimonio, que han encontrado un esposo muy santo, ¿no? Entonces, gracias a la intercesión de San José, no sé qué nos pueda decir al respecto. Bueno, ampliando un poquito. Perdón, padre, su micrófono creo que se... ¿Se cayó? Sí, lo trae para... Ahí anda. Ya va acabando. Bueno, Ahí está. Ya está. Bueno, decir que la carta apostólica Patris Corde, Corazón de Padre, el Papa recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y con motivo de esta ocasión, a partir del 8 de diciembre, próximo pasado, hasta el 8 de diciembre de este año, quiso celebrar un año dedicado especialmente a San José. Y el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora. Lo hace en esta carta publicada con este 150 aniversario de la declaración del esposo de María como patrono de la Iglesia Universal. De hecho, fue el Beato Pío IX quien en el decreto Modum Deus, firmado el 8 de diciembre de 1870, quien quiso este título para San José. Para celebrar este aniversario, el Papa ha convocado desde esas fechas que he mencionado un año especial dedicado al Padre putativo de Jesús, el Padre que alimenta, que cuida y que custodia a Jesús. En otras palabras, en el trasfondo de la carta está también la pandemia del COVID-19 que escribe Francisco. Nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad, como San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, y sin embargo, el suyo es un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Entonces eso era a lo que tú te referías, quién y por qué el padre de la Iglesia Universal hace 50 años, por Pío IX. Pío IX. Tenemos que regresar nuevamente, como le decía el padre antes de empezar el programa, al origen, al principio. La Iglesia necesita un padre que sea custodio, que cuide, que guarde a la familia, en este caso la familia católica. Y pues bueno, qué mejor manera de hacerlo con este año de San José. Sé que hay indulgencias para este año de San José, padre, no sé si tenga algún dato al respecto, pero lo que sí podemos hacer, antes de que nos comente si es que tiene por ahí el dato, es decir, que tenemos que cultivar esta devoción nuevamente en nuestros hogares, pedirle a San José la unidad número 1 de nuestra familia, pedirle que regrese esa autoridad al que es cabeza de familia, que es el papá, esté o no esté, porque finalmente pues hay diferentes circunstancias, ¿no?, en cada familia. Yo de manera muy particular, yo les pido que se unan en oración haciendo la treintena al Señor San José, que es una oración muy antigua y que en lo personal me ha regalado de verdad muchísimas bendiciones esta treintena. Yo se las estoy compartiendo con mucho gusto, nada más tienen que mandarme algún mensajito, ya sea por el Messenger, por el WhatsApp o por alguna de nuestras redes sociales, y por ello les mando la treintena con todo gusto.
las personas que quisieran tener una imagen para venerarla. Recordemos, como ya lo dijo el Padre, y yo se los he estado mencionando también mucho, las imágenes no te hacen milagros por sí mismas, no son Dios ni tienen el poder, ni siquiera el santo como tal. Acordémonos que los santos son intercesores, es decir, ellos le piden directamente a nuestro Señor, que ya lo están viendo, que nos echen la mano, ¿no? O las dos, o todo el cuerpo según sea necesario. Entonces, es una manera de acordarnos de San José y de pedir, si me pueden pasar los mensajitos, de pedir pues esa ayuda que ya que lo tiene cara a cara, porque seguro está con su amadísimo hijo. Imagínate que San José le diga, oye, por favor, te pido por todos los papás que están aquí anotados en la lista de Oye Familia, hazles el paro, ¿no? Necesitan por ahí un apoyo espiritual, entonces pues eso es lo que hace. Sí, el Papa en algunas homilías incluso convida a todos a que le digamos no solamente a San José y a la Virgen María, sino también a Jesús. Jesús reza por mí. Y al decir Jesús reza por mí, estamos hablando de que Jesús es el gran intercesor que hace a San José, a la Virgen María y a otros santos también partícipes de esa intercesión. Pero Jesús pues es el gran intercesor ante el Padre que le está mostrando permanentemente sus llagas. Perfecto. Rápidamente algunos saludos, Padre. Dice Cintia María, saludos Padre Félix. Dulce María Isla, saludos al Padre Félix, nuestro párroco, un honor tenerlo entre nosotros. No, y espérense tantito, porque el Padre Félix la verdad es que le gusta muchísimo trabajar, es un hombre de mucho trabajo. Angie Zamudio dice, saludos Padre Félix, hace 30 años teníamos el honor de tenerlo, AA dice aquí, en Santa Rita en Morelia. Sí, así es. ¿Qué tal? Que todavía cuando me acuerdo y paso por ahí sospiro. Sí. Muy bien, los lleva en el corazón, por supuesto. Cintia María, saludos Padre Félix. Por acá saludos al Padre Félix, nuestro párroco. Bueno, ya lo leí, se me están juntando por aquí. Pero bueno, por supuesto, todas sus intenciones, sus oraciones ya las tenemos listas para entregárselas en un momentito más al Padre Félix. Les he pedido que por ahí anoten, les conté que iba a hacer un programa con usted para que anotaran a los padres de familia de cada una de sus familias y poderles pues hacer, a lo mejor tener alguna intención en su siguiente misa, Padre, para pues tenerlos en cuenta, en un programa especial para los papás. A las 8 tengo la Santa Misa y también la transmito. Por ahí en el Santa Margarita. Sí, María ya está aquí posteadísimo para que lo puedan entonces, ustedes ver. Claro que sí. Ya haré referencia, espero no se me olvide, pero si no, ya desde este momento hago la intención de también celebrar por ustedes, más las intenciones que tenga ahí. Maravilloso. Pues bien, para ir cerrando tema, Padre, estábamos ahorita con este punto de que hay que pues llevar nuevamente a nuestros hogares esta maravillosa devoción a nuestro Señor San José. Y no sé si tenga, nos acaba de leer una oración muy bonita también, si no me mal recuerdo, fue la que ahorita dijo el Papa. Y la pueden encontrar por supuesto en internet, pero igual se la subimos por aquí para que la tengan. Para que la puedan rezar, ¿no? De hecho yo puedo subir mis apuntes y después de que cerremos el programa, podemos subirla. Claro, de aquí mismo de mis apuntes. Excelente, sí. Claro que no van a encontrar todo, encontrarán un 40% de lo que he estado hablando, pero que sí al menos la síntesis de lo que hemos estado diciendo. Y tú preguntabas también sobre las indulgencias, que es otro punto que dije, sin duda que se puede hacer en referencia. Y pues nada, de acuerdo al decreto de la Penitenciaría Apostólica, para ganar la indulgencia plenaria será necesario cumplir con las condiciones habituales. ¿Cuáles? Confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa Francisco. Y la indulgencia plenaria se concede a los fieles que con el alma
desprendida de cualquier pecado, participen en el año de San José, en ocasiones y con las modalidades dedicadas por esta penitenciaría apostólica. Y pues hay muchas formas de poder lucrar con estas indulgencias, condiciones vamos pues a decir así como un poquito nada más. Lo primero, meditar al menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro. Meditarlo, okay. No decirlo así tan a la carrerita. No, yo conozco personas que se pueden quedar sencillamente con la primera palabra. Padre Nuestro. Padre. Uh-huh. Silenciar su alma e ir gustando y deleitando poco a poco la presencia del Padre Eterno en su corazón, en su mente, y dejarlo que circule por las venas. Y es suficiente así como tener una conexión con Él, como ya decía hace un momento. Uh-huh. Pero hay que hacer silencio. Bueno, participación en un retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación sobre San José. De hecho, algún día, pues aquí en la parroquia pienso hablar así de San José, al menos yo creo que para el cierre del año jubilar, como un cierto novenario que se puede concatenar juntamente con la Virgen María que celebramos el 8 de diciembre, que cierra. Entonces, no sé, todavía yo tengo secuelas del COVID, que duré 50 días con oxígeno, y todavía hoy día hay días que tardes muy buenas y otras no tanto, y así pues los síntomas propios que aquí no es el momento de decírselos, pero hago referencia. Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual, ejemplo de la virtud de la justicia practicada de forma ejemplar por San José. Y todos tenemos esa posibilidad de realizar una obra de misericordia, acordarnos que la misericordia es ponerse en los zapatos del otro, padecer, como dicen también, en la persona del otro que está sufriendo o que tiene esa necesidad. Uh-huh. Y que en consecuencia, pues no necesariamente cosas materiales, también la parte moral y espiritual, sin descuidar ninguna de las tres. Rezar el Santo Rosario en familia, pero ojalá que lo podamos hacer sin correr, porque si parecemos una metralleta, pues no. O sea, hay que pensar, hay que decirlas con espontaneidad y pues no estar corriendo. Así escuchamos cuántas veces a las personas rezando el rosario. Pues no, tranquilos, no más de una palabra, pues si vas a decir las 500 que... Bueno, de hecho, tengo un libro de cerca de 1000 páginas en donde hablo del Santo Rosario, dedicado a cada una de las palabras del Santo Rosario. Así que si las personas rezaran así el rosario así con más detenimiento, pues hombre, así yo creo que tendríamos así como que durar un buen rato rezando el rosario. Caerían en éxtasis. Pues sí. Y así que ahí tenemos el rosario, rezarlo en familia, acordarnos que la familia que reza permanece siempre unida. Importante. Y eso se queda guardado para toda la vida. Recuerdo yo que mi madre siempre rezaba el Santo Rosario, y a veces cuando nosotros nos hacíamos los dormidos, pues ella de todas maneras la recuerdo recorriendo las cuentas ahí en su cama, cuando nosotros no hacíamos el cabal, porque según eso nos dormíamos flojos. Rezar el Santo Rosario incluso con el novio o la novia, de tal manera que se estimule a la creación del mismo clima de íntima comunión, amor y oración de la Sagrada Familia, porque pues a veces los noviazgos piensan que son para otras cosas. Se saltan. Sí, y entonces pues es para conocerse. ¿Y qué otra forma de conocerse más profunda es conocerse desde Dios? Fíjense, y no desde el mundo.
Sí. y confiere diariamente el trabajo a la protección de San José y invocar la intercesión de San José. Lo otro, confiar diariamente el trabajo de la protección de San José. Yo todos los días oro por esta parroquia, a San José, a la Virgen María, diario. Me los imagino donde andan trabajando, en donde están en sus familias, o ahí cada quien con sus problemas, con sus alegrías y todo. Pero sí busco que eso acontezca, así que yo también estoy ganando ahí las indulgencias además. Promover la devoción, padre. Sí, invocar la intercesión de San José Obrero para que los desempleados encuentren un trabajo digno y los que ya tienen, pues para que no lo pierdan, y los que dan trabajo a otros, pues reconocerles su dignidad de personas. Claro. Rezar alguna oración a San José en favor de la iglesia perseguida dentro y fuera, por los cristianos que sufren persecución. Puede rezarse también la letanía a San José. En mi libro del devocionario para estar con Dios, también puse esto de la letanía a San José. Claro que en su momento pues ya haré alguna promoción para que la feligresía los vaya adquiriendo y hacer una buena promoción de vender toda mi colección. Claro, de una vez, padre. Sí, pues toda mi colección. Es que ya tiene ¿cuántos libros? Pues yo creo que un poquito, cerca de 30. Fíjese nomás, yo me quedé que iba como a la mitad. Quizá pase un poquito. Muy bien. Y pues ahí están las letanías de San José, o el acatistas a San José, para la tradición bizantina. Rezar cualquier oración o acto de piedad aprobado en honor a San José, por ejemplo, a ti, oh bienaventurado José, en las fechas del 19 de marzo, el 1 de mayo, en la fiesta de la Sagrada Familia, el domingo de San José, según la tradición bizantina, el 19 de cada mes, y cada miércoles, día dedicado a la memoria de este santo. Nomás voy a decir 10, me falta una, Échale, padre, ¿no? Y aparte se las vamos a poner ahí para que las tengan presentes. Bueno, a veces lo puedo porque como lo estoy tomando de distintos... No se apure, yo le ayudo a juntarlos. Bueno, ahorita los juntamos. Sí, le comentaba a un padre que me preguntaba sobre las homilías que publico, porque hay varios sacerdotes que me siguen a nivel nacional, porque ellos mismos me lo han dicho, o me reclaman cuando no escribo, y les decía, bueno, ¿y cómo le hago? Bueno, es que voy trabajando poco a poco, voy acumulando material, y en el momento en que yo lo ocupo, porque lo voy poniendo de forma ordenada, sistemática y de acuerdo a los ciclos litúrgicos, entonces ya nada más pico teclas y ya me sale, le doy una leída y ya recaliento y ya voy y les comparto mi fe acá en el templo. Producto de la oración. Y de un trabajo permanente. Porque, bueno, desde luego que la persona que ahora trabaja, la persona que ahora siempre tiene ideales grandes, etcétera. Si no, ahí está la Virgen María, San José, los santos, que no fueron apocados, no. Eran entrones. Sí. Por otra parte, a los ancianos, enfermos, moribundos y a quienes por razones legítimas no pueden salir de su casa, que recen un acto de piedad en honor a San José, consuelo de los enfermos y, como tú decías, patrono de la buena muerte, ofreciendo los dolores y dificultades de su vida desde ahí donde están, desde su casa. Pero sí, que corremos el riesgo hoy día que nos descuidemos para todo en el COVID, para no cumplir con nuestras obligaciones y que seamos ya un poco miedosos o como más que miedosos, comodinos, y decir, pues no voy, al fin que todavía puedo estar aquí desde casita. No, hombre, pues hay que desentumirnos, pues hay que caminar un poco y a veces tenemos tanto miedo en los templos, pues en el templo es donde menos miedo debemos de tener. Se los he dicho, sí o no, ya sí, párenle. Órale, vámonos al templo. Y que quieren que todas las bancas estén escrupulosamente limpias. Sí, hay que poner nuestros 5 panes y nuestros 2 peces y limpiar, higienizar el templo antes y después de la Santa Misa, como lo estamos haciendo aquí en Santa Margarita, pero sí a que tengamos que entrar y salir y cada quien higienizar cuando llegue y cuando sale, pues es un gastazo para la parroquia, que no alcanza. Y tenemos que prevenirnos también nosotros mismos, ¿sí? ¿no?
Entonces, entiendo, si alguien tiene esa costumbre, se siente seguro, hombre, pues traiga ya sus clinecitos y su spray y... Porque sí, miren, así, y es que así no pesa tanto el muerto, Claro. pero cuando se lo quieren cargar a las finanzas parroquiales y cuando entra poco porque en la salida pues no ven el canasto casi nadie, pues sí, después aquel párroco es el que anda sufriendo para pagar los 70, 80 mil pesos mensuales a los trabajadores. Es que ese es tema para otro programa, con mucho gusto lo tocaremos en alguna ocasión, pero también hay que ponernos de este otro lado para entender esa situación. Eso es misericordia. Así es. Ponerse en los zapatos del otro. Exacto. Entonces, y no digo que todos como puedan, pero sí, si todos hiciéramos en todas las cosas, si todos así jalamos parejo, pues de a grano y grano, como dicen en mi rancho, la gallina llena el buche. Llena su buchecito, así es que pónganse las pilas. Sí. Pero me quedo con la parte, perdón padre, pero me quedo con la parte de regresemos al templo. Sí, o sea, la verdad yo no conozco personas que no se vayan a morir. Qué feo decirlo, qué Sí. fuerte. Hay que cuidarnos. Eso hay que seguir los protocolos. Desde luego, hay que tener cubrebocas. Desde luego. Hay que tenerles el gel. Sí. Para cada acción que se tiene. Sí, pero ya hay gente que se lleva el gel hasta para su casa. Pues no, incluso yo creo que ya es momento de recoger la ofrenda en el ofertorio, porque así, por una necesidad, estaba bien, pero si no, así se pierde todo el sentido. Es que no es solamente el que tú digas, le voy a dejar esta limonita al párroco o esto. No. Es que allí en la limosna que tú das en el momento del ofertorio, cuando el sacerdote dice, oren hermanos para este sacrificio mío y de ustedes. Ahí está en sus bienes, ahí está en sus bienes su vida, su trabajo, incluso diría yo hasta sus empresas, sus negocios. Ahí están ofreciendo de sí mismos algo en la limosna, en el ofertorio. Y si se hace hasta el final, así se ve como que, bueno, pues ahí voy a echar algo. Ojo, entonces es totalmente distinto. Y hay que encontrar el sentido del ofertorio, que es un ofrecimiento de sí mismo. Nos ofrecemos juntamente con Jesucristo nuestro Señor al Padre Eterno. Y Cristo se ofrece en nosotros y nosotros en Cristo a través de esos signos de lo que llamamos la limosna en la hora del ofertorio, y que no solamente es una entrega, sino también pues es para que tengamos una funcionalidad, porque también somos humanos y también tenemos toda una estructura que tenemos que mantener y que adelantar, ¿no? Así es que a pedirle mucho a San José. Bueno, al menos con esto de salir de nuestras casas, y en el templo es la parte más segura para mí. Yo tengo esa confianza, yo tengo fe, pero cuidándonos, pero tampoco no exagerar. Los extremos jamás son cosa buena, ¿no? Los extremos no son buenos. Y estoy hablando ahora sí a propósito de esto, porque yo sé que no solamente es aquí para mi parroquia, es para un mundo universo, para un mundo universo, ¿no? Es muchas personas en distintos lugares que están viendo y escuchando, pero para que, bueno, estas personas cumplir tan pronto como sea posible las tres condiciones habituales: los enfermos, los moribundos y quienes por razones legítimas no pueden salir de su casa. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Aunque si no puedo lo mejor, aunque sea lo bueno. Pues sí. Pero que si no, pues no se piense que desde casa estoy, ya escuché la misa. No, es algo, al menos para que no te quedes sin nada, pero no es en lugar de la misa presencial. Y de hecho ya muchos párrocos han hecho de una u otra manera por no transmitir la misa en vivo, y voy a tocar temas en un futuro sobre esto en particular, pero repito, tenemos que regresar a misa. Yo creo que lo he visto en lo personal en los diferentes templos a los que he asistido. De verdad que hay un protocolo muy bien cuidado, al menos a los templos a donde yo he ido, digo, excelente. Aquí ¿Qué hacían los polacos, por ejemplo, por poner un ejemplo? ¿Qué hacían los polacos cuando los rusos no los dejaban que asistieran a sus actos de culto o les impedían? Asistían, llenaban los templos e incluso iban muchos
varias veces a misa para oponerse al régimen ruso que les quería quitar su fe. Sí. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra fe. Y aquí, reitero, con mucho cuidado todo, porque pues todos amamos y queremos la vida, por supuesto. pero sí, así que lleguemos a la radicalidad y que hasta con un cierto fanatismo, pues también. Me decía una doctora ayer, bueno, es que esto no es para unos meses más, esto es, pues, la historia nos dice que una pandemia está entre los 2 y los 5 años. Y yo me imagino que hasta un poquito más, Y porque entonces con estas tenemos que situaciones, sobrevivir. así es. Y repito, yo no conozco a nadie que no se vaya a morir. Lo que sí ¿Por hay que qué? es que hay que estar bien preparados, ¿no? Y aquí tenemos a San José, que él, quién sabe cómo le va a hacer, pero él nos va a ayudar a la hora de nuestro No, fin. pues sí, todas las dificultades universales, mundiales, pues sí, se van quedando en la historia, y los protagonistas hoy en este mundo pues somos nosotros y tenemos que edificarlo y construirlo. Porque yo estuve 50 días con oxígeno, ya me voy a cuidar, ya no voy a saludar a la gente, no, pues salgo a saludarlos después de misa, aunque sea para escuchar sus voces, y de vez en cuando les digo, a ver, bájate la máscara. Para ver quién eres. Pues sí, ¿No? Si no yo me escondería y no saldría, Claro. pues no. Y repito y reitero, es todo con la precaución, con las medidas necesarias, no se trata de salir a lo loco y a lo tonto, porque Sí. también sería tontería, definitivamente no Sí, hacerlo, sí, ¿no? los De una extremos no manera son correcta. buenos. Así es. Bueno, Muy pues bien, ahí padre. estamos. Pues ya, ahora sí que con todo, esta lista, repito, lo vamos a subir para que ustedes puedan ganar la indulgencia plenaria en este año de San José, año jubilar de San José, patrón de la Iglesia Católica, el Padre de nuestro Señor, esposo de la Santísima Virgen y por supuesto Padre de Universal nosotros. de la Iglesia. Así es. Padre Universal de la Iglesia. Nada más y nada menos. Y pues bueno, Padre, es sabrosísimo platicar con usted. Ya se nos fue casi 1 hora y media. Hombre, yo Y apenas vamos empezando, como ven. Pero, yo apenas iba cogiendo calorcito. Pero quiero invitar al Padre y comprometerlo delante de todos ustedes también, puesto que el tema de San José da para muchísimo, y siendo el año de San José, si su tiempo se lo permite, de estar tocando. Sí, ¿no? pudiéramos Diferentes hacer un recorrido por toda la carta de El Corazón de Padre. Claro. Entonces se puede hacer por allí. Y también tengo varias homilías en relación a San José, claro que se las di a los seminaristas por algunos meses, después de que me levanté de la cama, después de que regreso al seminario. Los miércoles siempre era hablar de San José, entonces tengo todas esas homilías, se puede recorrer por allí, pero aquí en la parroquia de Santa Margarita pues pienso ponerlas unos meses antes, poco a poco, los miércoles, pero ahorita por lo pronto quiero conocer, así para hacer lo que hizo Alejandro Magno, llegué, vi y vencí. Ándele, ¿qué tal? Ahí está la promesa, maravilloso. Ahorita estoy en el momento de ver. Y después, ¿qué hacer? Maravilloso. Sí, pues hay que saber en dónde está parado uno y algunos primero. que ya quisieran que ya corrieran, no, pues... Sí, despacio que voy deprisa. Sí, si voy a estar 6 años, pues claro. Dios mediante. Primeramente Dios. Sí. Y pues bueno, últimas ideas para ir cerrando el programa del día de hoy. Fíjense que en mi casa, su casa, tenemos la bonita costumbre de recordar todos los miércoles a San José. Volvamos al origen, volvamos a nuestras tradiciones católicas con conciencia, con conocimiento de causa, formándonos, estudiando, pero sobre todo teniendo esa intención, que fue la del programa, de meditar en el silencio con San José. Esposas, denle la bendición a su esposo, encomiéndenlo antes de irse a trabajar, de irse a un viaje, no sé. Denle la bendición y encomiéndenlo muchísimo a San José, de verdad que no se van a arrepentir. Papás, encomienden a sus hijos a San José. Véanlo como el modelo de protector, de dador hacia su familia, de llevar esas almas que tienen ahí hacia el cielo, que es finalmente lo que pretendemos. No me imagino, no veo
de otra manera las cosas, si no es como Dios las quiere, de tal forma que nuestro fin sea la santidad. Así es que todos podemos, unos cojeando, otros brincando, otros aplaudiendo, otros chiflando, pero tenemos que llegar juntos al cielo. Así es que vamos a hacerlo, y con la ayuda de San José, pues qué mejor. Sí. Pues yo espero que esto sea una oportunidad para revitalizar nuestra fe. Y reitero el ejemplo que ponía, es necesario que nosotros defendamos nuestra fe. Y la forma de defender nuestra fe no es gritando tanto con bocinas, sino gritando como San José en el silencio, testimoniando lo que creemos y vivir lo que recibimos el día de nuestro bautismo y nuestra confirmación. Yo creo que es por allí. Y quiero permitirme terminar con otra oración. Adelante, por favor, Padre. Y su bendición, por favor, al final. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A todos un enorme abrazo energético, espiritual, virtual, pero también presencial. Así sea. Y pues bueno, amigos, no me queda más que darle las gracias, en primer lugar al Padre por habernos recibido aquí en su casa. A todos ustedes recordarles que la gente que quiera tener en su casa esta bonita imagen de San José dormido, la tenemos con mucho gusto y cariño para todos ustedes en Oye Familia. Pueden mandar mensaje y con mucho gusto se las haremos llegar hasta su hogar. Pidan informes, por favor. Y pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Gracias.